Cristina cuestionó el aumento interanual del 114% autorizado a las prepagas a diciembre de este año. ¿Vos qué pensás al respecto? Te voy a contar, para revisar un poquito sobre la cuestión, algunos datos de la rentabilidad de las empresas y cuánto efectivamente aumentó en los últimos años. Uno de los principales empresarios del sector dijo, bueno, no, en realidad desde que asumió Alberto la inflación fue más elevada que el aumento de las prepagas. Pero a ver, vamos a comparar algunos datos que tienen que ver con el aumento de las cuotas y primero con el aumento de los precios generalizados, es decir, con la inflación. En el periodo que va desde enero de 2016 a finales de 2019, el incremento de las cuotas de las prepagas fue de 316% y los precios se incrementaron 291%. Es decir, en el periodo macrista, las prepagas le ganaron claramente a la inflación. Si tomamos el 2021 y el 2022 pasa algo parecido. El incremento de las tarifas de prepaga fue de alrededor del 216% y la inflación fue del orden del 195%. Será del 195% a diciembre de este año. Es decir, también se comprueba que la evolución del monto de las cuotas de prepagas estuvo por encima de la inflación. Claro, habrás notado que dejé afuera el 2020. Fue el único año de toda esta serie donde efectivamente el aumento de prepagas quedó por debajo de la inflación. Pero, ¿qué pasó en el 2020? Obviamente te acordás. ¡Pandemia! Si analizamos los estados contables entre 2015 y 2020 de 6 de las principales prepagas de la Argentina, el promedio de rentabilidad operativa fue de $100 millones anuales. Sin embargo, en el 2020 ese monto ascendió a $252 millones. Fíjate si no les fue bien justamente en el año de pandemia. Pero hace un ratito te decía, bueno, no fue por el incremento de las cuotas. ¿Y entonces qué pasó? Varias cuestiones que quiero detallártelas una por una. En primer lugar, accedieron al ATP, al famoso repro, que les pagó a las empresas de medicina prepaga buena parte de los salarios de sus propios empleados. Pero esto no fue lo único. Además se redujo prácticamente a cero las contribuciones patronales. Hasta hoy, todavía con vigencia justamente esa norma. Además de eso, se redujo además el impuesto al cheque para la operatoria que tienen justamente estas empresas. Y además deberíamos agregar la reducción de ingresos brutos o de algunos impuestos provinciales e incluso tasas municipales en algunas jurisdicciones en particular. Pero esto no es todo. Obviamente, dado el escenario de COVID que atravesaba nuestra sociedad, mucha gente dejó de ir a atenderse, con lo cual bajaron las prestaciones otorgadas por las prepagas. Las prepagas tampoco tuvieron que enfrentar el pago de lo que tiene que ver con la vacuna. Vos sabés que se hizo cargo el Estado. Y te agregaría además que en buena medida las empresas de medicina prepaga postergaron pagos e incluso redujeron en términos relativos los valores que le pagaron a la empresa que contrataban para brindar servicios específicos. Está claro que en términos económicos a las empresas de medicina prepaga no le fue mal en ningún momento. Pero ahora vamos a lo importante, porque en definitiva, ¿quién contrata una prepaga? Un asalariado. ¿Cómo le fue al asalariado en relación a la evolución de la cuota de la prepaga? Te doy dos datos. En primer lugar, en el último año, ¿te acordás que arrancamos diciendo 114% que cuestionaba la vicepresidenta? Bueno, los salarios no se movieron a la par. Y medido en cuota de prepaga, te diría que los asalariados perdieron 10% de su poder adquisitivo, es decir, pudieron pagar 10% menos de la cuota de la prepaga. Si tomamos el periodo completo y nos vamos a finales de 2015, ese dato llega al 20%, es decir, perdieron 20% de su poder adquisitivo también en cuota de prepaga. Bueno, te resumí algunos datos principales del debate sobre las prepagas. ¿Qué pensás ahora? Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.